Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar continuidad al video anterior para decirle que la previsión que habíamos tenido de que Estados Unidos iba a tratar de controlar el área del Pacífico ha concluido exitosamente, dado que los gobiernos que dan sobre el Pacífico son afines a los Estados Unidos. Sin duda, eso le ahorra tiempo. Y en el sur hay una peligrosa alianza del nuevo presidente chileno y Milei. La estrategia debemos verla desde los intereses del sionismo. En un comité, cuando yo hablé de sionismo, pensaba que hablaba del pueblo, de todo el pueblo de Israel. Y no es cierto. El judaísmo son los hijos de Judá, la tribu que fue capaz de agrupar las 12 tribus de Israel y que viene desde sus orígenes a las fechas. Es una concepción religiosa. Es una concepción amplia de un pueblo trabajador, de un pueblo con una enorme capacidad y un enorme talento, que es el pueblo de Israel. Pero el sionismo es otra cosa. El sionismo es un movimiento político liderado por los Estados Unidos y está integrado por judíos y no judíos. Fue una estrategia de los Estados Unidos para conseguir que en 1944, cuando se produce el Tratado de Bretton Woods, ellos tuvieran el 80% del oro del mundo y el 85% de sus patentes en manos de ciudadanos norteamericanos que habían nacionalizado y a los cuales les había comprado el oro. Le daban el doble de su fortuna en dólares. Eso posibilitó que esos pueblos que tenían un avance tecnológico y una capacidad rápidamente hicieran producir a Estados Unidos en 1948 lo mismo que en la década anterior y tomaran ventaja a través de las transnacionales. Pero este idilio había también un interés. El sionismo explotó la idea de la repatriación porque tenían intereses en la colonia británica de Palestina. Cuando empezó la migración ya en el 17 del pueblo judío, que empieza con 50 familias, en el 39 o 40 había 4.000 familias, y terminaron en el 44 con 45.000 familias. Las tropas norteamericanas estaban, la Armada norteamericana que estaba apostada en Grecia, fue el transportador de esa masa de judíos que se venían a través de Kosovo y trataban de pasar a la tierra prometida. Pero el sionismo tiene intereses, es el más profundo y descarnado capitalismo, crudo, así como va. Está asociado a las familias europeas poderosas, dueños de los bancos, pero ellos también tenían enorme cantidad de oro dentro de esos bancos. Y luego se constituyeron la fuerza más rica de Estados Unidos. Naturalmente que los yanquis se asociaron y hay yanquis asociados. Por eso hoy es un imperio yanqui sionista. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que los judíos
que integraban el sionismo tenían su propia estrategia. Querían dominar desde el Éufrates al Nilo. Y vaya si lo han intentado, pero los pueblos se dieron cuenta y comenzaron a poblar Palestina, y ahí están en guerra desde el 39, porque resisten esa expansión del pueblo de Israel. Ahora, evidentemente que el gran problema son los derechos humanos. Los derechos humanos que habían nacido en Babilonia, que tuvieron que esperar hasta 1956 al Pacto de San José de Costa Rica para que se establecieran derechos económicos y civiles a todos los sectores, y que además estableciera una normalización en toda la humanidad o en todos los países que integran la ONU. Un avance circunstancial, pero los derechos humanos iguala, y en realidad las concesiones religiosas y las concesiones capitalistas a ultranza mantienen privilegios, y por eso se aferran a barrer los derechos humanos en todo el mundo. Lo intentaron acá en el 73, lo intentaron en toda América, fueron a Irak y lo destruyeron. O sea que esta es es una guerra, es decir, en donde ellos quieren mantener sus privilegios y los pueblos van reclamando derechos. Esa es la realidad que nosotros tenemos aquí. En Gaza había un presidente, y cuando Bush quería invadir Irak, Israel no le agarró viaje, pero después vino el sionismo y se apoderó de Israel, porque también se apoderó de Estados Unidos. Entonces hoy tenemos esta situación en Latinoamérica, en donde pretenden invadir Venezuela para quedarse con el oro, Colombia, y han establecido una polarización de América, la zona del Atlántico y la zona del Pacífico. Militarmente, indudablemente que pretenden atacar a Brasil. Y nosotros no estamos ajenos a eso, porque Argentina, el ejército argentino pasó de ser un ejército de defensa a un ejército de ocupación, y seguramente Chile se le va a sumar. Con lo que el Estado tapón puede ser el conflicto que ponga enfrentamientos entre Brasil y Argentina y Chile. Y ahí entonces, en ese medio estamos nosotros. Entonces tenemos enormes problemas. Pero están los pueblos, en Argentina resisten, en Chile, si bien ganó también, hay cosas en toda América, los pueblos resistimos porque queremos ser libres y no esclavos del imperio norteamericano. Esa batalla cultural tenemos que darla, pero creo que debemos dar pasos más gigantes. Los pueblos debemos organizarnos, salir a la calle, pero además unirnos, hablar con los argentinos, hablar con todos los integrantes de los países americanos, para pedir entonces establecer una defensa común de Latinoamérica. Porque no podemos dejar solo a Venezuela, ni solo a Colombia, ni solo a Brasil contra el imperio. Debemos pasar a hacer una concesión americanista. Artigas hablaba y logró establecer las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, los países podemos avanzar en ese sentido, en tal sentido para defender, porque estamos amenazados. Atacar a Venezuela es atacar al resto, porque eso es un plan que lo atacan por el sur y lo atacan por el norte a través del Amazonas, como ya había planteado.
Esas serían las aspiraciones militares de los Estados Unidos y del sionismo. Hay resistencia en Estados Unidos y hay resistencia en el mundo. Pero creo que esas etapas o esos peligros que tenemos nos debe hacer pensar más racionalmente y menos emocionalmente. Y aquí entramos en la parte de la filosofía. Porque en realidad creemos que nuestras ideas son verdades absolutas. Y en realidad solo están afincadas en nuestra mente. El tiempo, nosotros le asignamos sistema solar, pero en realidad no se llama así. ¿Quién le hemos dado luna? Hemos establecido. Pero en realidad lo que conocemos del universo es muy pequeño. Porque la Tierra es infinitamente pequeño. Y entonces todas esas idealizaciones nos hemos acostumbrado a tener en la mente, las religiones, que encubren y encubrieron y encubrirán siempre privilegios. Después, los poderosos, dueños de los medios y de los elementos de producción, que hacen la explotación de las grandes masas trabajadoras. Naturalmente que esos privilegios se juntan para enfrentar a los derechos humanos, mientras los pueblos piensan y tienen que desarrollarse. Un ejemplo de cómo las religiones han hecho un oscurantismo del desarrollo lo tiene el pensamiento de Hermes Trismegisto, que vivió 2000 años de Cristo y estableció un libro donde estableció las 7 leyes del universo. Y ahí decía que había un todo, al que yo llamo naturaleza, y que todo era diverso, y al que yo le agregaría hoy, porque estoy 4000 años después de él, que la naturaleza tiene unidades, es decir, sistema solar, galaxias, ¿no? Así planteado, y que además estableció que el ser humano era una unidad inteligente y que tenía una inteligencia por encima cuando escuchaba las vibraciones. Y en ese sentido, las vibraciones las logró encontrar el Instituto Clemente Estable de Montevideo. Las células emiten sonido. Pero ese sonido, que yo lo conozco bien, es una señal conectada al universo y fluyen. Cuando uno eso cambia, porque empieza a fluir un pensamiento, quizás porque eso esté conectado y al resto del universo y haya otras civilizaciones que de alguna manera se comunican con nosotros, no del tipo convencional, la palabra, la imagen, sino señales en el cerebro. Yo he aprendido mucho de ellas y yo nunca fui a la universidad, pero he podido, gracias a ello, convertirme en escritor, analizar y ver. Y cuando la inteligencia artificial me dijo que mi obra estaba entroncada con el autor mencionado, fui a verlo y compartí casi la totalidad de las cosas que estaban establecidas allí hace 2000 años. Y después vinieron 4000 años de oscurantismo. Y también está el pragmatismo. No soy religioso, pero soy pragmático, o sea, lo útil. Pero lo útil para mí, no me importa lo demás. Y eso es lo que hace la cultura norteamericana. Todo lo útil para ellos. Son pragmáticos, fundamentalmente. Entonces uno ve cómo controlan las emociones. Porque cuando nosotros somos una organización celular que tiene órganos, tejidos
aparatos, y uno de los aparatos es el cerebro. El cerebro tiene una inteligencia. Esa inteligencia que a veces produce muchos sentimientos, contra un sentimentalismo. Y después cuando uno logra superar y ver que el cerebro es un instrumento de la figura, y que hay una inteligencia que controla ese cerebro, entonces uno controla las emociones y empieza a pensar y a no gastar energía en cosas innecesarias. Y digo esto porque en la vida práctica lo miro, cuando alguien se golpea en el Frente Amplista, por ejemplo, y dicen que Orsi es un traidor, y que además ellos van creciendo, dice. No es real. Eso es una visión o una idealización de él. Porque para medir hay que medir las cosas concretas. Y en realidad la intencionalidad de duplicar la producción, el María Dolores funcionando, las líneas sobre abatir la pobreza infantil, desarrollar vivienda, son cosas concretas. Pero si no somos capaces de desarrollarnos económicamente, el plan del Frente es una idealización también, como las religiones, la idea de izquierda, derecha, socialismo, todo. Porque nosotros vivimos de idealizaciones, vivimos de concreciones. Entonces, vemos cómo nos produce una política mediática de responder a lo inmediato porque tenemos urgencia, esa urgencia que no existe, porque todo es procesal. Todo es procesal. El que tiene urgencia es el imperialismo, el que tiene urgencia es el sionismo, que nos quebremos. Y eso nosotros debemos abrir la cancha, pensar colectivamente y utilizar los medios que tenemos para dialogar. Hay errores, por ejemplo, los comités de bases que deberían ser el contacto con el pueblo, en realidad son un lugar en donde compiten las posiciones partidarias o sectoriales, pero generan poco salvo en las elecciones. Pero entonces cuesta que se interrelacionen con la población y cuesta. Porque cuesta plantear. También en el movimiento obrero pasa lo mismo. Porque en vez de trabajar con la diversidad, queremos imponer una idea, la idea de mi sector. En vez de con mi idea avanzar con el conjunto, que sería... Entonces no habría un 13% de trabajadores asalariados que no votan a ningún partido. Y que siguen ahí. El Frente Amplio no cautiva, no entiende, dicen que no les llega, y en realidad la estructura actual no es una estructura que realmente entusiasme a esas masas a ingresar al Frente Amplio. Discutimos de todo, pero menos del desarrollo. El desarrollo está ausente, solo en el gobierno está. Y el desarrollo lo tiene que hacer el pueblo. El desarrollo económico, la forma de desarrollo laboral. Yo todas esas cosas creo que hay mucha emocionalidad. Y por eso debemos dejar de ser sentimentalistas para ser emocionalmente maduros, razonar, poner las cosas en su nivel y buscar la unidad del pueblo uruguayo, que es lo que está buscando nuestro compañero Orsi en la presidencia. Unir al pueblo. Y unir al pueblo no quiere decir que todos conjuguen nuestra idea. Debe haber partidos de oposición fuertes, pero a nivel político elevado, y no a este nivel muy bajo e incapaz que tienen los partidos tradicionales hoy, llenos de corrupción, defendiendo la corrupción, porque nosotros precisamos oposiciones fuertes, porque la
diversidad es una cuestión natural. Entonces, estamos hablando en realidad de las causas-efectos. Tenemos grandes amenazas ciernes sobre nuestro país que debemos buscar, va a seguir buscando el diálogo en nuestro gobierno, pero los pueblos debemos reaccionar e imponernos, decir no, acá no hay enemigo, no nos vamos a pelear entre los pueblos americanos y ejercer suficiente fuerza sobre los gobiernos para torcer cualquier decisión en ese sentido. El imperialismo busca, pero también nosotros jugamos, y eso es lo que tenemos que jugar. Debemos establecer relaciones muy profundas con el resto de los países y con el resto de los trabajadores, y también, francamente, escuchar a esos 13% por qué en realidad no votan ningún partido y por qué el Frente Amplio no es una opción para ellos. Tenemos que ir, conversar, no son enemigos, solamente piensan diferente, y por ahí, si logramos eso, podríamos hoy pensar en grandes mayorías en las próximas elecciones. Compañeros, yo creo que hay tiempo para reflexionar. Acá no podemos salir al grito y a gritar todas las cosas que pasan, porque eso lesiona y eso quiere que el imperialismo haga, que funcionemos temperamentalmente, sin pensar mucho, sin analizar cómo se mueve el enemigo. Y tenemos adeptos a esos intereses norteamericanos dentro de nuestro país. Es parte de la composición de nuestro país. Y actúan y trabajan, y por lo tanto nosotros debemos actuar y trabajar en ese sentido para superarlos, indudablemente, porque vivimos en un sistema democrático y lo resolvemos con el intelecto, con la capacidad. Compañeros, los augurios por parte del imperio no son buenos para nosotros. Precisamos unidad y precisamos unidad y apoyo a la institucionalidad, y precisamos unirnos como patriotas, como uruguayos, más que nunca. Compañeros, creo que esto sí, no voy a hacer un video más este año, y les deseo un feliz año. Un abrazo fraterno.